Muchísimas gracias, José Mari. Desde luego me uno a esa ilusión de ver a tantas personas, precisamente eso, ilusionadas, ¿no? Me encanta ese mensaje, José Mari. Es posible y más que nunca está en nuestra mano impulsar el futuro que deseamos, ¿no? ¿Y qué les parece? ¿Qué os parece si empezamos escuchando a periodistas y nada más y nada menos que a periodistas gastronómicos? Tenemos con nosotros a Rafa Tonón y a Guillermo Lejabeitia. Un aplauso enorme. Bienvenidos. Adelante, por favor. Bienvenidos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, vamos a hacer una mirada externa a la realidad del sector, ¿no? Pero si os parece, ¿os apetece tomar un café? Sí. Vamos allá, pues vamos a tomar un café. Por ahora ellos, nosotros poco a poco. Pero vamos allá con esa mirada exterior, desde dos miradas y dos visiones muy diferentes o muy parecidas. Veamos. A ver, hola, buenos días. Les quería agradecer por esta mañana, por estar aquí. Yo fui invitado para hablar de algo que conozco más como un profesional que tiene una visión un poco más exterior, por decir. No soy un experto en servicio, pero me invitaron para hablar un poco de la mirada de los periodistas a partir del servicio. Nosotros que somos periodistas tenemos la suerte de visitar a muchos restaurantes, de conocer mucho de lo que hacen un poco por todas las partes del mundo. Yo, como periodista que tengo un recorrido más internacional, no solo en España, no solo en Europa, pero también un poco en Latinoamérica, en Asia. Y creo que es por eso que me invitaron para hablar aquí y empezar una conversación. Y yo para tener esta conversación no quería hablar solo de mi visión, entonces invité a un compañero de trabajo, que es Guillermo, que tiene un recorrido un poco distinto del mío. Me voy a presentar rápidamente, me voy a pedir que Guillermo lo haga lo mismo, mientras nos aguardamos nuestros cafés. Yo soy Rafa Tonón, soy periodista de gastronomía hace más de 10 años y soy también el coordinador del máster de periodismo gastronómico y comunicación de Basque Culinary Center. Y aquí, desde mi rol como profesor y como director de un máster, intentamos que los alumnos tengan una visión un poco más allá de solo la gastronomía a partir de la comida, ¿no? Intentamos hablar un poco del servicio, de qué es una experiencia en los restaurantes. Entonces yo, a partir de ese recorrido, como les comentaba, tuve la suerte de viajar en los últimos años a algunos de los mejores restaurantes del mundo y conocer y poder probar y hablar mucho con la gente de la sala, no solo con los chefs. Y yo siempre digo que para contar la historia de un restaurante tenemos que hablar no solo con el chef, pero también con la gente que está ahí involucrada todos los días de hacer el servicio, de hacer en la cocina y todo eso. Entonces, yo encantado de estar aquí. Voy a pasar a Guillermo para presentarse y ahí empezamos nuestra conversación. Muchas gracias, Rafa. Sí, yo también, la verdad es que me hace mucha ilusión participar en Host. Normalmente en las últimas ediciones he estado sentado ahí en el patio de butacas tomando notas. Es un congreso al que le tengo especial cariño. Hay muy pocos momentos para hablar de camareros en la prensa, entonces cualquier oportunidad es buena. Yo escribo de gastronomía en el diario El Correo, en la agencia de noticias Colpisa y también en la revista Siete Caníbales. Hago una parte que es reseña de restaurantes, también reportajes, entrevistas, bueno, crónicas de lo que pasa en el mundillo, y desde hace unos meses también escribo una columna semanal relacionada con el servicio de sala, con los camareros en general. Porque pensaba que la gran mayoría de la comunicación gastronómica está orientada a los chefs y ahí había un campo riquísimo para poder... Muchas gracias. Gracias. Genial. Para poder escribir. Me hace gracia lo de una mirada externa, porque en mi caso no es del todo externa. Yo, además de esta vertiente de periodista, he sido durante 20 años de mi vida camarero. Yo nací en un restaurante, mi abuela Marisa tenía una casa de comidas en Ezcaray, el Echaurren, que a lo largo desde mi infancia hasta hoy, pues ha ido evolucionando, pues pareja un poco a cómo ha evolucionado
la gastronomía española. Y mi hermana Arantxa, que está por ahí sentada, y yo, pues hemos vivido toda esa transformación de un hostal de pueblo a un restaurante con cierta proyección. Entonces, bueno, sí, yo cuando me siento a escribir algo sobre un restaurante, trato de ponerme en ambos lados, o sea que externa del todo no es. En tu caso, no. Eso no es. Pero hablamos un poco del cambio, ¿no? Porque cuando hablamos de servicio y nuestro rol como periodistas de hablar también de servicio, al final que en el principio era el servicio. O sea, yo empecé a escribir de gastronomía, no parezco, pero soy un poco mayor. Pero que cuando empecé a escribir, o sea, hablábamos mucho más del maître, o sea, el chef no tenía este protagonismo que tiene hoy, ¿no? Es algo más nuevo en la gastronomía, de que la cocina tenga este protagonismo, que los chefs han, ¿no? se convertido en puras celebridades y rockstars y toda la gente quiere hablar con los chefs. Pero no sé, cuando tú empezaste también era un poco de eso, ¿no? Toda la gente sabía los nombres de los camareros, el nombre del maître, y el cocinero estaba un poco ahí en la cocina, escondido, ¿no? Sí, la figura del restaurador que contrataba él al cocinero y que dirigía el servicio, que recibía a la gente, que hacía un poco un papel de anfitrión, que la verdad es que esos restauradores han ido desapareciendo. Ahora la figura del chef propietario del restaurante, que prácticamente toma muchas decisiones, tanto en cocina o en sala y tal, pues creo que es la que copa el sector. Sí, ha habido un efecto vaivén, ¿no? De un protagonismo absoluto de la sala a un protagonismo absoluto de la cocina, que creo que conviene equilibrar de alguna manera. Yo en mi caso, cuando empecé a escribir de gastronomía, que fue hace relativamente poco, año 2017 o así, ya vivíamos en el reino de los chefs y prácticamente había muy pocos espacios para dar protagonismo a los camareros. Por eso, desde el principio, me interesó mucho Claro. este Claro, evento. pero a mí me parece que estamos justo en este cambio, de que tenemos un poco una valoración de los camareros y de la sala, o de los profesionales de la sala, que hoy los premios de gastronomía quizás ya reconocen el mejor sommelier, el mejor servicio de sala, the art of hospitality y eso, ¿no? O sea, que es también algo nuevo de que tú comentabas, en el sentido que vinimos de reconocer solo la sala, después el protagonismo máximo del chef y del cocinero, y quizás ahora estamos buscando un equilibrio, ¿no? Bueno, es que esa armonía está en la base del éxito de un restaurante. No se trata de ir de un extremo a otro, sino de encontrar un punto de equilibrio. Es casi ya un tópico aquello ¿no? de que un buen camarero te puede levantar una comida mediocre o arruinar una gran comida, pero también es cierto que un camarero sale al comedor con una seguridad en sí mismo cuando sabe que lo que lleva en el plato está bueno, que también suma muchos puntos. Creo que es un punto de encaje. Me hace gracia cuando hablamos de sala o de profesionales de sala o de... creo que deberíamos abrazar la palabra camarero, porque es súper digna y porque no tenemos por qué esconderla bajo eufemismos, ¿no? La sala, al fin y al cabo, es un espacio. Y se trata de poner el foco en las personas, ¿no? Hay salas de espera, salas de despiece, y en el fondo el mismo espacio con unas personas distintas ofrece una experiencia completamente distinta. Entonces, bueno, a mí me gusta decir que esto es un congreso de camareros, si nos importa. Muy bien. A mí me parece también que en esta búsqueda de hacer este equilibrio, quizás también estamos viviendo un poco de excesos en términos de servicio, ¿no? No sé si me explico. A mí me parece que a veces, o sea, el rol del protagonismo de la cocina es tanta y demasiada que hoy tenemos los cocineros viniendo a la mesa para explicar los platos, Sí. ¿no?
O los camareros que quieren explicar tanto los platos y hablar tanto de las técnicas y qué hay por detrás del plato, de lo que han creado en la cocina, que nos pasan ahí 3 minutos, 5 minutos, dando una charla sobre técnicas de cocción y todo eso, que quizás está un poco demasiado. No sé qué parece Hay que también. ser consciente de que la capacidad de mostrar interés del cliente no, no es eterna, tampoco conviene abusar. A veces se nos olvida que la gente viene a los restaurantes a verse entre ellos, a vivir un momento, que el protagonista no es ni el cocinero y no caigamos en el error en hacer ahora protagonista al camarero, el protagonista es el cliente. Eso no debería perderse de vista. Y lo de no caer en excesos, el otro día comiendo en un restaurante que tampoco era un sitio de alta cocina, pero sacaron una cantidad de juguetes al comedor que me pareció asombroso. A veces no se trata de generar espectacularidad, ¿no? Sopleteándote algo en la mesa o sacando artilugios o excediéndose en las explicaciones, ¿no? Creo que se puede ser creativo en el comedor de muchas maneras. Afortunadamente es un trabajo, uno de los pocos trabajos en los que ningún día es igual al anterior. Tu material de trabajo, así como un cocinero puede hacer una mise en place, plantear una serie de recetas más o menos ajustadas, un camarero trabaja con personas y tiene que tener una capacidad de reacción, de improvisación, resolución de conflictos, una rapidez mental que es parte de lo que hace el trabajo interesante. En ese sentido, creo que se puede ser muy creativo a la hora de presentar los platos sin necesidad de aturdir. Enseguida se nota como comensal cuando alguien está repitiendo una fórmula aprendida, incluso un chiste que ha repetido 1000 veces en las mesas de al lado, y cuando alguien te está hablando desde el corazón, te está contando una historia. A veces no hace falta hacer una descripción exhaustiva de ingredientes, elaboraciones, a veces hace simplemente una pincelada de una historia, a veces presentar el plato y hablar después, dejando que sea el cliente el que tome la iniciativa y el Que tenga algo de sorpresa. Claro, y bueno, y escucharle a él qué le ha parecido este plato y a partir de ahí pues poder acotar algunas cosas. Creo que esa capacidad de improvisación, en vez de cortar la conversación de la mesa durante 14 o 15 pasos para presentar unas cosas que generalmente entran por un oído y salen por el otro, creo que hay bueno, que está bien ser creativo también en eso. Si yo digo que estamos viviendo quizás una dictadura de la experiencia y que eso está un poco malo en el sentido de que los restaurantes han olvidado que el cliente tiene que ser el protagonista del servicio, ¿no? Una dictadura de una experiencia además diseñada por alguien en la que tú tienes poco que decir como cliente. A veces... No, y poco que hacer también, porque Claro. te dicen, mira, ahí está este bocado, tiene que comer en tres bocados y ahora sí. tiene que usar una cuchara y después tiene que, o sea, es muy... Hay mucha demanda de informaciones y de cómo tenemos que comportarse para estar en un restaurante de... Y se preguntan pocas cosas a los clientes a veces. No puede ser que en un restaurante de talla mundial la única pregunta que te hagan es si tienes alguna alergia o intolerancia. Creo que la conversación con el cliente es parte de la gracia del oficio y además es que te da unas herramientas valiosísimas para enriquecer la experiencia. Y cuando no preguntas, o sea, tampoco, si hay veces que estoy en un restaurante y quiero cambiar algo o hacer un pairing un poco más corto y la gente no sabe cómo manejar, ¿no? O sea, no tienen esta, ¿sabes? Esta situación de salir un poco del script que han creado por la cocina, que tienen que hacer, presentar las recetas de esta manera, tienen que armonizar todo, maridaje con todos estos vinos y hacer de esta manera. O sea, si salen un poco, ya no saben cómo... Es que puede ser peligroso. No, sí, pero es un poco el trabajo del camarero al final, ¿no? Sí, leer un poco los Leer a los clientes, clientes, interactuar con efectivamente. ellos, ¿no? Sí. No sé si te sientes lo mismo, o sea, que a veces es agobiante el términos de comer en esos restaurantes. Sí, bueno, sí,
se trata de que no seas un mero espectador, ¿no? La experiencia de un restaurante no debería ser sentarse en una butaca y ver lo que pasa delante de ti, ¿no? Creo que ahí es mucho más rico. Sí. Yo quería, no sé, quizás compartir un poco de algunas experiencias que hemos tenido en algunos restaurantes que nos podían como aclarar un poco qué entendemos, qué valoramos como periodistas, como experiencias de servicio. Les cuento que hace un año, más o menos, fui a Alchemist en Copenhague y es un restaurante que tiene un nivel de hospitalidad, de cocina y todo eso, de nivel muchísimo alto, ¿no? Pero fui ahí y como Copenhague es una ciudad que suele ser muy bonita para caminar y todo, fui caminando, estaba un día de sol y bueno, me fui al restaurante por horas, que paré en un café y fui caminando desde mi hotel que llevaba como una hora. Pero cuando llegué al restaurante, todo el entorno estaba todo cortado por festivales de música que tenían este día. Bien, fuimos a la cena, comí, al final cuando estábamos justo en el postre, me preguntaron, mira, Rafael, ¿cómo tú regresas a tu hotel? Yo, mira, me voy a llamar un taxi porque estoy como casi una hora y no quiero caminar. Y me decían, mira, no, porque tenemos un problema aquí, porque como estamos con esos festivales de música, los taxis no pueden venir y no pueden salir, no hay como llegar, no hay como salir y estamos un poco atrapados en el restaurante. Por eso lo que pensamos y lo que hicimos fue alquilamos un barquito que va a salir de aquí, del canal que tenemos aquí, y vamos a llevar a los clientes que están sin coche hasta Nihao, y de ahí pueden salir y buscar sus vidas, ¿no? O sea, y ir al hotel. Y bien, o sea, terminamos todos la comida, fuimos con las lanternas, ahí caminando hasta el barco, estaba un poco frío, para las mujeres nos trajeron unas mantas y todo eso, caminamos hasta el barco, desde el barco nos dejaron y de ahí fuimos cada uno al hotel. O sea, para mí la experiencia de hospitalidad de ese restaurante no estaba solo en la experiencia que tuvimos por toda la noche de maridaje de los mejores vinos, del servicio, de explicación de todos los platos, pero de pensar justo en el cliente hasta el último momento cuando salen del restaurante y vuelven a sus hoteles, ¿no? Claro. Un nivel de hospitalidad que para mí es lo que traslada la palabra hospitalidad. Que no hace falta tener un barco, ¿eh? No, claro, claro. No, Creo- es que querían arreglar el problema de Claro, regresar a la claro, gente. Y sí. no era un barco como un barco, era un barquito. Pero Sí. Sí, creo que hay un margen para cuidar a la gente. Al fin y al cabo, esto es un trabajo que está dentro del sector de los cuidados. Y hay muchas maneras de cuidar a la gente. A veces es una mirada, una sonrisa, un estar pendiente. y que no tiene que ser solo fine dining, ¿no? O sea, hablé Sí, y esa es una de las cosas que me parece que nosotros como prensa, que al fin y al cabo creo que de lo que se trataría de hablar hoy aquí es del papel que pueden tener los medios de comunicación a la hora de revalorizar el trabajo de los camareros, que es un poco el objetivo, ¿no? de eventos como este, supongo. Para los cocineros tuvo un protagonismo indudable. O sea, al final el nacimiento de una crítica gastronómica seria, la organización de eventos de este tipo y tal, y la atención que empezaron a recibir los cocineros, pues ha llevado a un despegue espectacular. ¿Por qué no hacer lo mismo con los camareros, pero aprender también de los pros y los contras? Puede haber una fórmula de convertir los camareros en estrellas, pero no sé si admite ya más ego la gastronomía. Creo que ya no necesitamos. Está muy bien tener referentes y reconocer a la gente que lo hace bien, y creo que sería de justicia que en la cultura popular hubiera gente que reconociera nombres de gente importante, no sé, que la gente supiera quién es Custodio Zamarra igual que sabe quién es Juan María Arzac. Pero a partir de ahí creo que se puede hacer comunicación gastronómica sin necesidad de dirigirlo todo hacia la élite.
Al fin y al cabo, los camareros forman parte del paisaje humano de la gente bastante más que los chefs. Quien más, quien menos se encuentra con un camarero prácticamente todos los días, aunque sea en la cafetería de la esquina. Tal. Los comedores, las barras de los bares ofrecen historias a patadas, unas posibilidades literarias de la leche. Creo que se pueden contar muchas historias, no necesariamente en la alta cocina, o incluso dentro de la alta cocina, no necesariamente en la cabeza. Voy a hacer un poco de autobombo. El sábado publicaba yo en El Correo un reportaje sobre Miren, una camarera, Miren Lluvero, que lleva en Azurmendi desde el día 1. Eneko Achayillas son las dos únicas personas que han vivido Azurmendi desde el principio. Bueno, su punto de vista me parecía apasionante. La historia de Eneko la conocemos, la hemos contado 1000 veces, y ella, sin embargo, una tía que no sabe inglés, que ha trabajado con gente llegada de todo el mundo, que conoce a esos clientes de larga duración que todavía tiene Azurmendi. Bueno, me parecía un punto de vista genial y la historia estaba ahí, la tenía ella para contarla. Solo hace falta, en vez de cegarse con la élite, saber buscar las historias en otros sitios. Porque, bueno, creo que cualquiera de los que estéis aquí siendo camareros tendréis historias para contar a dar y tomar. De hecho, es una costumbre como muy extendida, ¿no? De terminar el servicio y comentar la jugada. Claro. Pero, y para discutirnos también un poco nuestro rol como periodistas, cómo podemos hacer un poco la valoración, comentabas que intentas en tus textos hablar un poco de los camareros y de la importancia. Yo quería hacer un poco un repase en algunos medios que a mí me parece que son muy interesantes en el sentido de cómo cambiamos la mirada de la prensa a la sala también. Por ejemplo, el crítico de The Washington Post, Tom Sietsma, hace como siempre en sus críticas escribe un poco de los restaurantes, habla de la sala y al final da una puntuación por los ruidos que tiene el restaurante. Lleva este señor un equipamiento para los ruidos, porque para él es algo importante que para proporcionar una experiencia muy buena a los clientes hay que también tener una sala menos ruidosa, una sala con más atención, o sea, cómo estos elementos se han convertido un poco también a la crítica a los textos periodísticos y cómo la gente suele hablar más de la sala también. Porque cuando hablamos a mí me encanta, por ejemplo, que los mayores críticos de gastronomía hoy no hablan más que soy crítico de gastronomía, soy un crítico de restaurantes, ¿no? Y cuando hablamos de restaurantes no hablamos solo de la cocina, ¿no? O sea, este cambio de semántica, de palabras, de decir que soy un crítico de restaurante, me permite hablar más de otros elementos del restaurante que no solo la gastronomía. Desde luego. En mi caso yo hago reseñas de restaurantes a nivel local, porque esa parte de reseñas la hago para El Correo y generalmente están centrados en Vizcaya, lo cual me encanta porque me permite hablar de restaurantes no solo de alta cocina, de muchos tipos distintos, de una tasca que da unas banderillas, de un sitio de menú del día que hace una cocina casera muy rica y tal. Y bueno, permite mucha versatilidad y me gusta que sea así, o sea, no me aburriría si solo fuera a probar menús de degustación. En mi caso, yo lo que intento es responder a una pregunta sencilla, que es ¿por qué merece la pena ir a comer a este restaurante? O no merece la pena. Pero creo que las reseñas súper descriptivas, contar los 17 platos que has comido y hacer una valoración son poco entretenidas y además le dejan luego poco margen al lector para que se forme él una opinión el día que finalmente vaya. Entonces todos los elementos suman, desde el ruido, que puede ser un ruido agradable de alegría y de festejo, a veces entra en un sitio muy silencioso y también tira para atrás, pero la decoración, el ambiente, la gente, la sonrisa de la persona que te recibe en la puerta, yo qué sé, la mantelería, el tacto, hay 1000 sensaciones que contribuyen a la experiencia del restaurante y se trata de enriquecer lo que tú estás contando. Centrarlo solo en la cocina, pues
pues es verdad que podría hacer que te formes una idea que no sea del todo fiel a la realidad del restaurante, ¿no? Y hay veces que, bueno, pues que toca hablar más de la decoración que de la comida, porque igual la comida no era para tanto. Eso sí. A buen entendedor, si sabes leer entre líneas, pues puedes descubrir una reseña no del todo positiva porque te has centrado demasiado en otros elementos. Eso sí. A mí me parece interesante también como a partir de la pandemia tuvimos más reportajes para hablar de servicio, mucho más por una crisis, ¿no?, de staff, que tuvimos una crisis muy importante de staff en el servicio. Y a partir de ahí también quizás empezamos a mirar la sala con más importancia, con más valoración que debería de tener desde el principio, ¿no? De que hablamos que, mira, yo escribí algunos reportajes para decir, mira, que estamos en una crisis de staff, que no tenemos gente para trabajar, que la gente no quiere más regresar a los restaurantes. Quizás tuvimos que tener un cambio también en los restaurantes de valoración sobre la profesión de sala, para también ofrecer condiciones mejores de trabajo a esta gente. Sí. Y nosotros como periodistas también tenemos que buscar contar estas historias, ¿no? Y qué es ofrecer una mejor mejores condiciones oferta, que a veces no es condiciones. necesariamente, o sea, pues, evidentemente tiene que ser un salario digno y unos horarios razonables, pero a veces mejores condiciones también son estar contento en el trabajo y contribuir a que la gente esté contenta en el trabajo. No se nos puede llenar la boca diciendo que el trabajo de la gastronomía es ofrecer felicidad cuando tus camareros no están felices o no vienen a trabajo contentos. Creo que eso se nota en las sensaciones que te transmiten al momento y que está bien contarlo. A los camareros les echamos mucho de menos en la pandemia y bueno, sí, se ha ido mucha gente a otros sectores, pero ¿por qué no volver si el oficio se convierte en algo atractivo? Más allá de dejando a un lado que las condiciones y los horarios deberían ser razonables como en cualquier otro sector, es un oficio que puede ser apasionante, entretenido, emocionalmente muy gratificante e inspirador. No sé. Muy bien, vamos un poco más allá del tiempo. Para mí es importante que tengamos estas discusiones para hablar de servicio y valorar el servicio, que no tenemos que esperar crisis para valorar los profesionales y que desde nuestro punto de vista de prensa, que podamos mirar a la sala con la misma atención que miramos a la cocina, que podemos hablar de los camareros y de los sumilleres y de la gente que está ahí trabajando, con el mismo afinco que hablamos de los chefs, ¿no? Claro. Y quizás podemos contribuir para un cambio en el sector y también un cambio de valoración. Un poco que decimos, no queremos hacer la gente rockstars, los nuevos rockstars de los sumilleres o los camareros, pero quizás representar un poco este equilibrio, ¿no? De que un restaurante no hace parte solo la cocina, pero también la sala, la gente que está ahí, la gente que está lavando todo la vajilla al final. O sea, para contar la historia de un restaurante hay que contar la historia de su gente, ¿no? Claro. Y la gente no está solo en la cocina. Claro que sí, por supuesto. Qué bien, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Rafa Guillermo, muchísimas gracias por inspirarnos. Bueno, yo creo que hay muchísimos mensajes con los que nos quedamos, pero desde luego poner el foco en las personas es uno de los mensajes que más claro se está diciendo y más alto se está diciendo en este auditorio, ¿no? Y desde luego, camareros. Hay muchas historias. Yo creo que si aquí nos paráramos un minutito a eso, a contar historias, bueno. Pero les he prometido un café, ¿eh? ¿Y qué les parece si vamos al café?